Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase. Ayer fue probablemente el peor día del gobierno de Javier Milei en términos políticos. Y todo puede empeorar hoy. De los 24 gobernadores, 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 18 esperaban que la ausencia, el faltazo al acto en Tucumán fuera leído en la Casa Rosada como una señal y que el gobierno se sentara a negociar. Que el mensaje fuera, bueno, mirá, no fuimos al acto para mostrarte que estamos enojados, el jueves hay una sesión importante en el Senado que depende básicamente de nuestra voluntad en algún punto, sentémonos a negociar y desactivamos el problema. Pero la respuesta de Milei, en vez de llamarlos a negociar, fue acusarlos de golpismo. Si no, escúchenlo, esta fue la nota que dio ayer a la mañana con Luis Majul. Además, la recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8% en términos reales, y así están recibiendo un montón de recursos. Además, partieron de una situación de equilibrio, con lo cual no es que le están faltando recursos, están recibiendo más recursos. ¿Pero por qué no le da eso que piden? ¿No corresponde? No corresponde. O sea, lo que pasa es que los recursos, no sé, digamos, están desbocados por querer... En realidad, digamos, si partieron de una situación de equilibrio. Además, la recaudación está creciendo 8% en términos reales. Según la medición... ¿Qué IVA? ¿Qué está diciendo? Bueno, IVA. Por ejemplo... Eso es lo que cuando usted habla de recaudación, el IVA es lo que muestra el impuesto. Por ejemplo, sí, está creciendo entre el 8 y el 10%. Cuando vos mirás la recaudación nacional, crece 2% en términos reales, pero lo que tiene que contar es que sacamos un montón de impuestos en el medio. Okay. Entre ellos, por ejemplo, el impuesto país. Entonces, cuando vos corregís por todo eso, la recaudación está creciendo entre el 8 y el 10% real. ¿Y entonces por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Todos los gobernadores, decía Milei, quieren destruir al gobierno nacional. Los gobernadores fueron los mejores aliados que tuvo el gobierno hasta ahora. La verdad es que sin recibir prácticamente nada a cambio, le permitieron aprobar la ley de bases, le sostuvieron el DNI 7023, firmaron el Pacto de Mayo, se movieron con prestancia cuando hubo que desactivar alguna amenaza en el Congreso, bajando 3 diputados por acá, 5 por allá, 2 senadores por acá. Incluso en algunos casos, legisladores que habían presentado los proyectos y terminaron haciendo volteretas para salvar al gobierno, a pedido de los gobernadores. Pero el gobierno, por un lado, lo sigue ajustando y apretando financieramente, lo cual en la víspera de una campaña electoral se vuelve doblemente gravoso. Y al mismo tiempo, en la víspera de esa misma campaña, les hace lío en la interna, en la discusión interna, que es lo otro que los gobernadores le piden al gobierno nacional. Le piden plata y le piden que no les hagan lío en la interna. El gobierno va y hace las dos cosas. Y si la relación se quiebra, y eso es algo que vamos a empezar a ver hoy a la tarde, pero si la relación realmente se quiebra, los mejores aliados que tuvo el gobierno hasta ahora pueden convertirse rápidamente en sus peores enemigos, porque los gobernadores tienen la capacidad de convertir esta gestión, o lo que le quede de esta gestión a Javier Milei, en Vietnam, en un pantano letal, donde cada movimiento sea costoso, sea lento, implique bajas, concesiones. Un desgaste permanente que hay que ver si este gobierno está en condiciones de sostener, sin aliados y con la caja cada vez más vacía de dólares. Decíamos, hoy en el Senado va a empezar a verse cómo está esa relación. Por esta hora giran operaciones de todo color tratando de voltear la sesión. Hasta donde yo sé, lo que no hubo todavía es un llamado de la Casa Rosada a los gobernadores diciéndole estamos dispuestos a negociar. También habría que ver la dinámica interna del Senado,
porque lo que se planteaba a esta hora desde algún sector, que era gobernadores sentándose a dar quórum para votar por los dos proyectos que presentaron ellos, pero no por los que benefician a los jubilados y a los discapacitados, son difíciles de implementar en la lógica parlamentaria, no solo porque anda a explicar después que votaste guita para las provincias pero no para los jubilados, sino porque el bloque peronista, que sigue respondiéndole más a Cristina Fernández de Kirchner que a los gobernadores, difícilmente acepte formar parte de una maniobra de ese tipo, y si el peronismo no quiere, en el Senado las cosas por ahora no suceden porque tiene 34 de 72 senadores. ¿Qué se va a discutir hoy? Bueno, son 7 los proyectos en total que se quieren discutir esta tarde si hay quórum. Hay 4 que pueden convertirse en ley porque ya llegan con media sanción de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con devolverle a los jubilados lo que le robaron en el empalme entre la fórmula anterior y esta. El gobierno cambió la fórmula por decreto y dejó un mes entero, un mes de alta inflación además, afuera. Y ese remanente implicaría un aumento de alrededor del 7% en las jubilaciones. Aumentar el bono, que está congelado desde que asumió Milei, en 70.000 pesos, y llevarlo a una cifra que iría alrededor de los 110.000 pesos, que obviamente no le salvan la vida a nadie, pero pueden hacer mucha diferencia en el bolsillo de un jubilado. Volver a abrir la moratoria para que pueda jubilarse a aquellas personas que no llegaron con sus aportes. Y la emergencia en discapacidad. Con mayoría simple, cualquiera de estos proyectos se va a convertir en ley esta tarde. Si el peronismo pone sus 34 senadores, faltan solamente 3 más. Los 2 senadores por la ciudad de Buenos Aires de lo que era Juntos por el Cambio, Tagliaferri y Lustó, se han comprometido también a acompañar estos proyectos. Habrá que ver qué sucede. Y algunos senadores radicales más que garantizarían que esto salga. Y si no es así, sería una sorpresa mayúscula. Desde el gobierno dicen que esto son misiles, que harían dinamitar el superávit fiscal. Y la verdad es que la propia Oficina de Presupuesto del Congreso da cuenta de que esto no es así. Veamos los datos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el impacto fiscal de la exención de la moratoria previsional. Y si vemos la última línea, es 0,08% del PBI por año. 0,08% del PBI por año. Para que se hagan una idea, es menos plata que la que gastó el martes el gobierno en el mercado de futuros para evitar que se vaya el dólar. En un día, ¿eh? En un solo día. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuál sería el costo fiscal de esto? Esto tiene que ver con el aumento del bono. Y 2 escenarios, llevarlo a 105.000 o a 115.000 pesos. Y esto habla de un aumento realizado del 0,2 o del 0,3% del PBI anual. Realmente marginal, no cambia la ecuación. Y lo mismo pasa con el otro proyecto que se presenta hoy. Tenemos ahí también el cuadro para repasarlo, que tiene que ver con la emergencia en discapacidad y con un costo del 0,03% del PBI. Realmente estos no son misiles, como decía ayer el gobierno. Esto en todo caso son cebitas, son algunos piedrazos con una gomera. Y no más que eso. Hay otros 2 proyectos que se van a tratar o que se quieren tratar hoy a la tarde, que son los 2 proyectos que llevan la firma de todos los gobernadores. Y tiene que ver con el reparto de los ATN y tiene que ver con el reparto del impuesto a los combustibles. Estos los votos están seguros, o aparentemente seguros, porque incluso los que estaban reuniéndose para buscar una salida intermedia quieren poner esos proyectos. Y el séptimo es del que menos se habla, porque seguramente en estos días ustedes escucharon hablar mucho de los ATN, del combustible, de los jubilados, de las discapacidades, pero quizás es el que más preocupa al gobierno. Cuando uno habla con funcionarios del gobierno te dicen, che, ojo con esto. ¿Por qué? Porque lo que buscaría el Senado hoy es juntar los 2/3 de los votos para rechazar el veto de Milei
a la declaración de emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones. El Congreso había aprobado una ley, Milei la vetó, la Constitución dice que con 2/3 de las dos cámaras el Congreso puede insistir para que se apruebe la ley y el gobierno no puede volver a vetarla. Si pasa eso, la semana que viene la Cámara de Diputados puede también hacer lo propio y quedaría en evidencia lo que el gobierno ya reconoce en off the record, que es que hoy los 87 héroes no están, que hoy el gobierno no tiene la capacidad de sostener su facultad de veto. Hay un dicho en la política que dice que el que tiene que salir a explicar ya perdió. Y ayer el gobierno se pasó todo el día explicando. Arrancó bien temprano con Milei, que salió teniendo que explicar por qué no había viajado a Tucumán. Una mentira, además, una excusa que se cayó en cuestión de minutos, o que ya estaba caída antes de que lo dijera. El que lo asesora quizás debería haberle advertido que el día anterior todos los vuelos de Buenos Aires a Tucumán salieron con normalidad y llegaron con normalidad, pero esto es lo que decía ayer a la mañana el presidente. Un año atrás estaba con un montón de gobernadores celebrando el Pacto de Mayo y hace unas horas supuestamente tenía que estar. Fue por problemas técnicos, como dice las fuerzas de seguridad, la Fuerza Aérea, o también por problemas políticos. Cuando me levanté, digamos, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. O sea, Olivos queda muy cerca de Aeroparque. De Aeroparque. No se veía a 1 metro, o sea, entonces la verdad que era una cuestión de riesgo muy enorme. Nada, la recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar. Así es que, nada, si pretenden que para hacer una crítica, que yo me suba a un avión y que corra riesgo de vida, bueno, o sea, la verdad que, son bastante... me parece que era bastante imprudente y eso es lo que, justamente las fuerzas, determinaron que no era apropiado. Mentira, lisa y llana mentira, pero el dato no es tanto ese, porque estamos acostumbrados a que el presidente mienta, sino que tuvo que salir a explicar. En la misma entrevista también tuvo que salir a explicar que la economía estaba muy firme y que no había ningún tipo de chances de que se saliera de control antes de las elecciones. Veámoslo. Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Porque después que los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad, si fuera por eso. O sea, usted va a tener un impacto negativo de manera transitoria, pero acá la política del equilibrio fiscal es permanente. Con lo cual, jodan todo lo que quieran. Los espero el 11 de diciembre. Es claro el mensaje que dio Milei. Dijo, no importa si el Senado aprueba esta ley, la economía va a llegar bien hasta las elecciones, vamos a arrasar en las elecciones y los espero el 11 de diciembre. Pero claro, la economía no está bien y no va a llegar bien a las elecciones. Con lo cual, a la tarde, tuvieron que mandar a Fantino, que sabemos que es un vocero del gobierno, que habla incluso con el mismo lenguaje que Milei, dice mandriles, dice partido del Estado, directamente, a explicar que, bueno, que en realidad la economía no estaba tan bien como había dicho el presidente a la mañana, pero que no era culpa del presidente, sino de la oposición. Para los que aún no lo vieron, vamos a repasar un fragmento de ese video, que después, más allá de que el gobierno quiso decir que estaba manipulado y demás, siempre fue muy, pero muy claro y está muy bien resumido en estos 2 minutos. Mientras los 3 reactores estén andando bien, es difícil que Mandrilandia te pueda lastimar. Por eso intentan otras cosas. Entonces mañana es factible que salga el primer misil, va a salir el primer misil, yo tengo hasta esta hora de la tarde, digo, va a salir el primer misil, y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal, porque tenga que ponerla, Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal, de acá a diciembre. En octubre los paseo en chota,
En diciembre juran los míos, no va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero también ahí se supone, como yo les conté al principio, que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar. Pero dice Milei, guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, Vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal, es lo que quieren. Ruido, quilombo, todo van a titular, los grandes medios de comunicación van a decir, tambalea, se cae, llega octubre, van a empezar a preguntarse, llega octubre, la caída de Javier Milei, los editoriales de los diarios, las formas de Milei están llevando al país al cadalso, y vos vas a tener que resistir, vas a ver bomba para acá, humo, te van a cortar el brazo, y vos tendrás que determinar qué vas a hacer. Si te vas a asustar con eso, y en octubre si no, pará, boludo, quiero que termine la guerra, pim, pum, se lo pongo al Partido del Estado. El Partido del Estado lo va a hacer, ahí sí, caer al avión rápidamente, por ahí sí pueden antes de las elecciones del 27, y si no, aterrizará el avión como lo aterrizó Macri, que se le hicieron aterrizar 2 casas al lado de los mandriles, eran 2 casas mandriles, le hacen así con las alas, como diciendo aterrice, y lo dejaron aterrizar. Aterrizó de pedo. El mensaje entonces básicamente es que la nave del gobierno tiene 3 motores, uno es el déficit fiscal, el otro es el tipo de cambio y el otro es el déficit de cuenta corriente, y que como el tipo de cambio está tan sólido y el déficit de cuenta corriente está tan sólido, lo único que puede atacar la oposición es el déficit fiscal, que está muy sólido. Bueno, es todo mentira, es todo mentira. Si al gobierno le preocupa que ataquen el déficit fiscal, no es porque los otros 2 motores estén muy sólidos, es porque los otros 2 motores ya se apagaron, porque el tipo de cambio ya está muy atrasado artificialmente y en algún momento va a dar un salto, y porque el déficit de cuenta corriente es monstruoso, es monstruoso. Pero además, el supuesto déficit al cual le están tirando misilazos desde la oposición, no existe, se lo imagina el presidente. Ya con datos oficiales del mes de junio, tenemos ahí la placa que muestra que el déficit fiscal, Oficina del Presupuesto del Congreso, fue de más de 1.000 millones de pesos. Y si se cuentan compromisos de deuda, son 2.700 millones de pesos. Ese es el famoso superávit que quiere cuidar el presidente. No existe, es imaginario. Pero ¿qué pasó? Que todo el mundo que sabe estas mentiras, los operadores de bolsa, los que toman decisiones económicas, los empresarios, los políticos, vieron detrás de esa mentira y lo que vieron fue a Fantino diciendo, che, miren que aunque el presidente diga que llegamos bien a octubre, no llegamos bien a octubre. Ese fue el mensaje que se expandió como un reguero de pólvora ayer por la tarde. Tanto es así que tuvo que salir el ministro de Economía a las 8 de la noche a desmentirlo. Primero en las redes y después en la televisión, en el medio de un feriado. Algo que seguramente trae mucha calma a los inversores, ¿no? Que un ministro de Economía tenga que salir un feriado a las 8 de la noche a desmentir un supuesto off the record que un vocero del gobierno le había adjudicado a él mismo. Escuchémoslo. Porque yo se lo quiero plantear esto a usted. Vale. Senado. Pasa lo de las jubilaciones, sale la media sanción de jubilados, sale la ley para los jubilados, sale, boom, lío, volatilidad, pienso yo, riesgo país para arriba, sale lo de las universidades, sale todo. Le rechazan el veto al presidente porque no tiene los 87 héroes, ¿se entiende? Total. ¿Qué pasa con la economía? No pasa nada, es exactamente lo que te dijo el presidente. No hay que tener temor a eso, porque hoy tenemos la economía sana. Entonces, por más que lo intenten, no va a pasar nada. A ver, por ejemplo... Puede haber volatilidad, es todo. Escúchame, no es un problema. El título ahí es que el ministro de Economía reconoció que el gobierno no tiene 87 votos para sostener sus vetos, para empezar. Pero además de eso, ¿no? Yendo a desmentir y decir, no va a pasar nada. Tranquilo, llegamos bien a octubre. No importa que pase en la votación, no importa que pase el mes que viene, la economía está sólida y llegamos bien a octubre. El problema es que a la misma hora que estaba Caputo dando esa nota, estaba Milei en la Casa Rosada haciendo de partener en la fiesta de 15 de Fede Sturzenegger. Lo tenían paradito ahí al costado mientras hablaba Fede.
Y después, cuando lo hicieron hablar, volvió a tener que dar explicaciones sobre este tema, pero no dijo lo que había dicho él, Milei, a la mañana, sino que dijo lo mismo que había dicho Fantino a la tarde. En muchos casos, para esto engañan a la ciudadanía haciéndoles creer que todo sigue como antes, mientras que en otros directamente amenazan al mejor estilo capo mafia a la gente diciendo que en breve van a deshacer todo lo logrado. De hecho, después de que Federico publicó el listado de las cosas que se habían hecho con las facultades delegadas, una mierda humana, dijo: esta es la guía de lo que tenemos que hacer y empezar a romper cuando volvamos. Lo que no sabe es que no van a volver más. Ya hubo un gobierno que usó ese eslogan en la Argentina. Y todos sabemos cómo terminó. Pero los nervios de Milei se explican porque está saliendo a la luz todos los días ya novedades sobre los escándalos de corrupción de este gobierno. Ya no es una novedad por semana, es una novedad por día. Y la verdad es que al lado de lo que está saliendo, el menemismo, que ahora se puso de nuevo de moda por la serie, parecía básicamente un pijama party. Porque cuando se termine de saber todo lo que está pasando con este gobierno, realmente va a ser impresionante. Lo del caso Libra, la verdad es que debería haber sido tapa de todos los diarios hoy. Fernando Molina, que es uno de los investigadores que viene siguiendo el caso desde el primer día, detectó cuál es la billetera de Hayden Davis, la persona que hizo Libra, la que estuvo reunida con Milei. Ustedes saben que lo de las criptomonedas tiene dos características. Por un lado, todos los movimientos son perfectamente trazables, pero por otro lado, el anonimato del quien hace esos movimientos está garantizado. Excepto que se venda a sí mismo, digamos, que se ponga en evidencia. Bueno, cuando salió a dar explicaciones sobre este tema, Davis, en una de las notas que dio, contó que le había devuelto una cantidad de plata que había puesto en libras Dave Portnoy, que es un influencer, como para demostrar su buena fe. Se encontró esa transacción y entonces se pudo detectar cuál era la billetera de Hayden Davis y a partir de ahí poner la vista en los movimientos de la billetera de Hayden Davis. Y lo que se descubrió es impresionante. Hace unos días nos enteramos además de que Hayden Davis había cobrado una cantidad de plata, más de 20 millones de dólares, que había sacado de la estafa Melania, con una mecánica bastante parecida a la de Libra. Todo parece indicar que a partir de que Davis logra conseguir ese dinero, es que se activa lo de Libra. ¿Por qué? Porque Davis reinvierte parte de ese dinero en que, bueno, en el gobierno argentino, como dijo él en un mensaje que se publicó hace unos meses en el New York Times, hacen lo que quiero. Les doy plata y hacen lo que quiero. Vamos a ver un tuit que publicó ayer Maximiliano Friedman, otro especialista que viene siguiendo el caso y que resume la investigación de Fernando Molina. 19 de enero, Hayden Davis se queda con 21 millones de dólares de una operación fraudulenta con Melania. 10 días más tarde, Hayden Davis está ingresando a la Casa Rosada con Novelli y Terrones Godoy. 30 de enero a las 2 menos 5 de la tarde. El mismo día, a las 6 menos 10, Milei presenta a Hayden Davis en X. Y ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, media hora después del tuit de Milei, Hayden Davis envía 507.500 dólares, un poco más de $500.000, a una billetera. El número 507.500 también tiene una particularidad. Es $500.000, $500.000, más el 1,5%. 1,5% es la comisión que te cobran las cuevas para cambiarte criptomonedas por dólares billete. No sé si se entiende. Porque esto fue el 30 de enero y el 3 de febrero, 2 días más tarde, hay otra transferencia, esta vez por $1.991.000, de nuevo, $1.900.000 más las comisiones. Y al día siguiente, Novelli abre cajas de seguridad y deposita el contenido de algunas mochilas en esas cajas de seguridad. Novelli, insistimos, la persona que está en todas las reuniones entre Karina y Hayden Davis, entre Milei y Hayden Davis, organizador del Tech Forum, y el que pedía plata, según algunos testimonios,
a cambio de reuniones con Milei o de vaya a saber uno qué otra cosa. Una semana más tarde, el 13 de febrero, Hayden Davis envía otro $1.275.000. 24 horas más tarde se lanza Libra, 14 de febrero a las 7 de la tarde. 2 horas más tarde el escándalo ya había saltado, porque fue todo tan desprolijo que en 2 horas ya todo el mundo estaba hablando de una mega estafa. Esto fue un viernes a la tarde. El lunes, a primera hora de la mañana, la madre y la hermana de Novelli vacían las cajas de seguridad que se habían abierto unos días antes. Es un escándalo. Es un verdadero escándalo. Esto obviamente no prueba nada en sí mismo, son indicios, pero que son indicios que direccionan la investigación en un sentido muy concreto. En un rato Franco Mierraschi nos va a estar dando más detalles de esta investigación, que insisto, en otro momento y con otro gobierno sería cadena nacional 24/7 en todos los canales de noticias. Y hay otro escándalo, y con esto termino, que está complicando al gobierno. Y tiene que ver con... perdón, antes de eso, le preguntaron por Libra ayer a Milei Majul, le preguntó y contestó lo siguiente, es muy gracioso. El tema Libra, digo yo, de vuelta, la Oficina Anticorrupción, digamos, probó que soy inocente. Pero la Oficina Anticorrupción, presidente, a ver, yo no digo que no sea inocente, pero la Oficina Anticorrupción es una dependencia, ya estaba mal durante el gobierno de Macri, también, durante todo el gobierno, es una dependencia del Poder Ejecutivo. A ver, pero vamos por partes. Toda esa información la pusimos a disposición de la justicia. Estamos todos a disposición de la justicia. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de hacer este tipo de cosas. O sea, a ver, digo, es obvio que no hay corrupción. ¿Sabes por qué? Porque en el medio no hay fondos públicos. Bueno, pero pero puede haber defraudación a privados. A ver, Dios, será un problema entre privados. Okay. Primero, no interviene en fondo del Estado, con lo cual no hay corrupción. Ya pasó casi medio año del escándalo de Libra y los argumentos siguen siendo los mismos que dio en ese diálogo pautado con Jonathan Viale pocas horas después del escándalo, porque no tiene argumentos mejores para esconder lo que está pasando. Dicho sea de paso, quien decide si alguien es inocente o culpable no es la Oficina Anticorrupción, sino el Poder Judicial. Y el informe de la Oficina Anticorrupción tampoco se hizo público. Y cuando se hizo un pedido de acceso a la información para que se lo dé a conocer, el gobierno lo rechazó. Y cada vez que se va a tratar el tema en el Congreso, el gobierno se pone muy, pero muy nervioso. Decía, Milei también tuvo que salir a dar explicaciones por el tema de las valijas que pasaron sin control por Aeroparque en un vuelo privado que venía desde Miami. La imagen es súper marketinera, pero digo, en un aeropuerto hay gente que lleva valijas, es algo normal, ¿sí? Y básicamente se habla de 10 valijas, no son 10 valijas, son 10 bultos, que es distinto. ¿Dónde? 2 valijas correspondían a la chica, 2 valijas correspondían a la tripulación, 2 valijas a otra persona, ¿sí? Y había 4 bolsas de compras. De compras. Bien, perdón, presidente, yo le pregunto porque usted tiene un nivel de detalle importante en la información. Entonces, no, usted me pregunta, yo... No. Tiene un nivel de detalle importante. El problema es que no le avisaron al piloto del avión que el presidente tenía ese nivel de detalle y después el piloto del avión dio otra explicación distinta. Cris, se presentó espontáneamente el piloto del vuelo misterioso, el vuelo que aterrizó en Aeroparque, que no fue revisado según lo que hay en la investigación determinado hasta el momento. Se presentó Juan Pablo Pinto, es su nombre, quien estaba, bueno, como tripulante, como encargado del avión, y dio detalles en la justicia, aportó algunas pruebas de lo que era el contenido de las valijas, de las famosas 10 valijas que el vocero presidencial habían dicho que eran 5. Finalmente las imágenes confirmaron que eran 10 bultos, por lo menos 10 bultos. Y Pinto detalló qué contenía su equipaje. Justamente para eso fue la presentación que hizo en el Juzgado Penal Económico número 2. ¿Qué dijo que tenía? Pregunta, ¿qué dijo? Su valija de vuelo, un carrión pequeño con calzado, una impresora, y me detengo un segundo ahí porque envió fotos de la impresora de marca HP puesta en una suerte de mueble funcionando bueno, en y este siguen momento. describiendo una guitarra, un inflable. ¿Quién miente? ¿El piloto o Milei?
¿Y por qué Milei estaba tan al tanto del contenido, del equipaje de un avión que supuestamente no tiene nada que ver con el gobierno? Bueno, son preguntas que en el pantano en el que está entrando el gobierno se pueden volver bastante peligrosas. Pero mientras tanto, mientras pasaba todo esto, la política estaba cerrando sus alianzas de cara a la elección bonaerense, una de las más importantes del año, sin ninguna duda. Y acá tenemos toda la información, todo el último momento, con Adrián Murano, con Diego